un privilegio que podamos encontrarnos una vez más para que juntos estudiemos la Biblia a través de la guía de la escuela sabática. Su amigo, su hermano, el pastor Juan Carlos Encarnación les hace compañía. Durante esta semana estamos estudiando la lección número 3, la cual es titulada La luz brilla en la oscuridad. El verso de memoria es tomado del libro de Juan, capítulo 12, verso 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Oramos. Amado Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de venir ante ti. Venimos porque en ti hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza. Venimos para presentarte cada familia que está en nuestra sintonía. Que tú, Señor, a ellos les bendiga, los alcance, el Evangelio pueda penetrar a sus hogares, a sus vidas, les cubra con tu gracia, les dé bendición, fluya tu gracia y sobre todas las cosas que nos ayude a entender tu palabra, a vivirla y a compartirla con los demás. Muchas gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Para hoy jueves estamos estudiando una lección titulada La batalla por la mente. Jueves 18 de abril. ¿Qué significa? ¿El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos? Esta pregunta es la que estaremos estudiando en el estudio de este día. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3 al 6, vamos a estudiar, vamos a leer. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo en estos versos que hemos tomado? Pablo está diciendo que el Evangelio, que son las buenas nuevas, las buenas noticias de la salvación, esa buena noticia fue encubierta, quedó escondida, quedó en secreto para los incrédulos, para los que no creen en el Evangelio, para los que no pertenecen a la familia de Dios. Para ellos está encubierto, pero no es que ellos no han querido creer en el Evangelio. Lo que el escritor bíblico está diciendo fue que el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, les cegó, hizo que no entendieran intencionalmente, no quiso que ellos comprendieran el Evangelio, ni que el Evangelio los alcanzara a ellos. Quiso que no entendieran, que sus mentes fueran irracionales, que no conociesen, que fueran inconscientes de las demandas del Evangelio. Aunque el Dios de ellos le haya cegado el entendimiento, el ideal de Dios es que ellos también conozcan el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo, y la intención de Cristo es que todo el mundo conozca el Evangelio, pueda ser salvo y pueda glorificar al Padre. Pero recuerda la pregunta: ¿qué es
que el Dios de este mundo les cegó el entendimiento. El Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, analizando este mismo pasaje, señala que el Dios de este mundo al que se refiere al Dios de este mundo es Satanás, el enemigo. Él es un ser personal y real. Se hace necesario, es imperativo que lo podamos conocer sin importar la manera como Él se manifieste. El comentario, por lo menos, presenta 4 ideas referente a esa expresión, el Dios de este mundo. Una de ellas, la primera, es una alusión al intento de Satanás de querer usurpar el lugar de Cristo cuando el mismo Jesús fue tentado por él, según lo dice el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 8 y 9. Satanás se atribuyó la autoridad de este mundo. El mismo enemigo le dijo a Jesús: si me adoras, te daré todos los reinos de este mundo. Era él diciéndole: todo esto me pertenece, porque el mismo enemigo se había atribuido ese derecho que a él no le pertenecía. La segunda idea del título, el Dios de este mundo, es porque su propósito es conseguir el dominio completo del mundo y de sus habitantes. La tercera idea es porque la tierra está en gran medida bajo su dominio. Él gobierna el corazón de la mayoría de las personas. El ser humano le ha dado cabida en su vida. Y el mismo Cristo, el mismo Dios, dice, lo entregó a ese espíritu de engaño, según lo dice el libro de Efesios, capítulo 2, versos 1 y 2. En ese mismo sentido, se refiere a un mundo que obedece sus dictaduras, se rinde a sus tentaciones, toma parte de sus impiedades y de sus abominaciones, es el autor y el instigador del pecado y de toda manifestación de él. Por eso el mundo, dice el texto, le pertenece. Y él se ha convertido en el Dios de este mundo, porque el ser humano se rinde a sus pies y hace su voluntad. La cuarta idea del Dios de este mundo se refiere al dominio de éste, a las fuerzas de la naturaleza, al aire, a la tierra, al mar, a la atmósfera, pero de una manera limitada. El dueño del mundo es Dios, porque Él la creó. Recuerde que la intención del enemigo es tener dominio de su mente. Por eso él utiliza no solo estos elementos de él autoproclamarse el Dios de este mundo, sino que utiliza todos los recursos que estén a su alcance para dominar tu mente. Uno de ellos tiene que ver con los tesoros de esta tierra. El libro de Mateo, capítulo 6, verso 21, nos habla: donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El deseo de acumular riquezas, de tener gloria, de tener título, que no son malos en sí, pero cuando le damos cabida y le damos a eso la prioridad de nuestra vida y vamos tras esas cosas como nuestra prioridad, como una codicia, y echamos a Dios en un segundo plano, entonces ahí está el error. Y de esa manera, entonces el enemigo tiene el dominio de nuestra mente. Lo segundo puede ser que tengamos un estilo de vida que sea contrario a lo que Dios enseña. El libro de Mateo, capítulo 24, verso 37 hasta el 39, habla del estilo de vida que vivieron los antediluvianos. Ellos iban comiendo, embriagándose, casándose, dándose en casamiento, y de esa manera se distanciaron tanto de Dios que no les importó el evangelio. Y eso fue lo que provocó la ira de Dios y ellos se perdieron.
no porque Dios no quiso salvarlo, sino porque a los antediluvianos no le importó las cosas espirituales. Otra advertencia que hace la Biblia es no amar el dinero, no codiciarlo, de tal manera que no mida la manera de conseguirlo. Si tengo que atropellar, si tengo que dañar, lo importante es el dinero. Cuando eso ocurre, entonces el enemigo ha tomado control de mis pensamientos. La cuarta advertencia que me hace la Biblia es no amar al mundo. No se está refiriendo al planeta como tal, sino a las cosas que hay en el mundo, de yo querer granjearme, de yo querer acumular cosas, de darle prioridad a ellas. Cuando eso ocurre, entonces ocurre de que Satanás se convierte en el que está controlando mis pensamientos. La quinta advertencia es no amistarme con el mundo. Amistarse con el mundo significa adaptarme al estilo de vida del mundo, a no vivir y no practicar lo que el mundo practica. Cuando eso ocurre, entonces el enemigo ha tomado dominio de mis pensamientos. Cuando él domina mi mente, entonces Dios está lejos de mí. De esta manera, entonces Dios no tendría ningún espacio en mi corazón. La Biblia afirma que Dios es el creador, que Él es la luz, que Él es la vida, que a Él yo le pertenezco, que Él me ama, que el plan que Dios tiene es darme vida. El plan del enemigo es quitarme la vida. ¿Qué es lo más importante? Que Dios sea el que ocupe el primer lugar en mi vida, que Él sea lo más importante, no las cosas de esta vida. No es malo tener riqueza, no es malo tener una casa, un vehículo, un título, ir a la universidad, no es malo. Lo malo es cuando esas cosas ocupan tanto mi vida que yo me he apartado y me he distanciado de Dios. Los hijos de Dios, los que han creído en Cristo, estudian, se casan, van a la universidad, trabajan, son buenos esposos, son buenos ciudadanos, son hombres de patria. El Evangelio no me exime cumplir con esos deberes ciudadanos. Lo que el Evangelio me enseña es yo ser un modelo y que en mi accionar diario Dios ocupe siempre el primer lugar. Recuerda, Satanás quiere ocupar tu mente, quiere destruir tu vida, pero Cristo te dice que Él es tu creador, que tú le pertenece y por lo tanto Él tiene Dios que ocupar el primer lugar en tu propia vida. Que Dios te bendiga. Te invito a orar. Gracias a Dios nuestro por darnos la vida, por darnos esperanza y por darnos salvación. Ayúdanos a ponerte a ti en el primer lugar. Ayúdanos a ser un ejemplo como tú lo fuiste también en esta tierra. Que podamos entender que en nuestro caminar como cristianos podemos trabajar, podemos estudiar, podemos desarrollarnos, tener bienes temporales, pero que ninguna de esas cosas nos aparten de ti. Al contrario, nos haga ser siervo, de tal manera que por nuestro testimonio otros también te puedan conocer a ti. Bendícenos en este día y a cada amigo y ayúdanos a ser bendición para aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima entrega.